Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios en esta oportunidad. Vamos a continuar estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos en la parte de la conversión y hemos llegado realmente a la parte del ser humano que tiene que ver con la fe, la entrega completa y permanecer en Cristo. Esa es la parte del ser humano. Estamos en la parte de la entrega. En el estudio anterior quedamos en que íbamos a tener un breve resumen del mensaje de la justificación por la fe que los hermanos de la Unión Colombiana han presentado durante la semana anterior y el día sábado han cerrado este estudio resumiéndolo en 12 preguntas. Y queríamos participar a los hermanos que no han tenido la oportunidad de escuchar esos mensajes que realmente nosotros estamos estudiando. Ya estamos en el estudio número 21 y vamos a hacer un paréntesis y vamos a brevemente mencionar las 12 preguntas en que se resume este mensaje y las respuestas también a las mismas preguntas que los hermanos dieron allá en Colombia. Y eso nos va a servir a nosotros para que podamos tener más fe y podamos tener la seguridad que estamos en el camino correcto y estamos aprendiendo estas lecciones que son para nuestra vida espiritual, para que podamos tener un fundamento seguro de lo que estamos aprendiendo en este tiempo en que Dios nos ha dado el tiempo oportuno, nos ha liberado de los afanes y de las actividades de este mundo y con todo el tiempo suficiente podemos ir aprendiendo. Aún tenemos todavía, creo, 3 meses por delante para poder seguir estudiando con calma y en una forma paciente, ponernos en las manos de Dios, que es nuestro Maestro, y el Espíritu Santo que puede darnos esa comprensión para que nosotros podamos tomar decisiones y realmente hacer una experiencia en nuestra vida de este mensaje de justificación por la fe. No solamente es la teoría. Nosotros aquí estamos tratando de estudiar la teoría, pero necesitamos que esa teoría pueda hacerse realidad en nuestra experiencia y podamos tener esa salvación tan grande que Cristo ha preparado para nosotros. Un plan de salvación completo, desde principio a fin. Él es el autor y consumador de esta fe y de esta salvación. Dicho esto, entonces vamos a continuar con las 12 preguntas. Ayer hemos intentado empezar con la primera pregunta. La primera pregunta era, ¿qué es justificación por la fe? Y ya hemos dado la respuesta, pero vamos a repetir. Justificación por la fe es comprender el sacrificio que Cristo hizo en nuestro favor. Es el sacrificio que vino a este mundo a hacer. El sacrificio comprende el nacimiento, la vida de Cristo sin pecado, la muerte en la cruz y la resurrección y la ascensión al cielo, y Cristo intercede en el cielo, en el santuario celestial, y Cristo quiere purificar nuestras vidas, también, que nosotros somos un templo, un santuario viviente,
Así como en el cielo purifica, Él quiere purificar nuestra vida y quiere consagrarnos a un pueblo de sacerdotes. Si comprendemos esta obra que Cristo ya lo hizo en favor de nosotros, entonces ahora podemos nosotros reconocer, aceptar que somos pecadores, ¿ah? Pecadores arrepentidos, contritos, ¿ah? Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a perdonar nuestra vida pasada, nuestros pecados pasados, vamos a tener el perdón de nuestros pecados. ¿Ah? Y entonces, ¿qué va a acontecer? Vamos a empezar una nueva vida, vamos a ser justificados. ¿Ah? Entonces, perdón y justificación es la misma cosa, pero lo recibimos mediante la fe. ¿Ah? Si aceptamos renunciar que hasta aquí hemos sido hijos del pecado y de Satanás, y ahora vamos a ser adoptados como hijos de Dios. Cristo va a cargar, dice, todos nuestros pecados y va a cargar también nuestro nuestro egoísmo, que es la raíz del pecado. Y Él nos va a garantizar con su vida perfecta su justicia. Nos va a dar la póliza de seguro de vida para vivir eternamente en Cristo. Y nos va a cubrir con las hermosas vestiduras de su justicia. ¿Ah? A eso se llama justificación por la fe. Recibimos la justicia de Cristo y somos declarados justos, no porque seamos justos, sino gracias a que Cristo nos concede su justicia, su vida perfecta y nos garantiza delante de Dios. Hemos leído en Isaías 61, 10 dice, porque Dios dice, nos vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Entonces, al ser perdonado y justificado y aceptado como su hijo, pasamos ahora a ser hijos de Dios. Entonces, a eso es salvación. Ya tenemos la salvación. Ya somos salvos en Cristo. Somos hechos justos, dice, por medio de la justicia de Cristo. Y somos declarados justos. Ya no somos pecadores. ¿Ah? Por nosotros mismos, sin Cristo, seguimos siendo pecadores, pero ahora al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, porque vamos a vivir con Cristo, somos sus hijos, entonces somos justos y somos justificados. ¿Ah? Eso es justificación por la fe. Hay una definición también en Testimonio para Ministros 456. Justificación por la fe es, dice, la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Así que lo que el hombre por sí mismo no podía vivir la vida cristiana, ahora va a vivir. Porque la gloria, el orgullo, el egoísmo, el yo, el hombre viejo, el hombre natural, el hombre carnal, está desechado en el polvo. Y ahora tiene una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es justificación por la fe. Entonces, en resumen, justificación por la fe es perdón y salvación. Y tener a Cristo y tener la justicia de Cristo y ser justos. Empezar una vida de justicia, empezar una vida de obediencia. Muy bien, ahora vamos por la segunda pregunta. La justificación ¿es una obra externa o una obra interna? ¿Es una obra que Cristo realizó externamente o también tiene que ver con una obra interna en el corazón? La respuesta para esta pregunta está en Discurso Maestro de Jesucristo, página 97. Dice, el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libera de la condenación. No es solo perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Entonces, la justificación por la fe
no solamente es una obra externa, una obra que Cristo ha hecho en favor del pecador, para salvarle, para perdonarle y para garantizarlo con su vida de justicia, sino que al mismo tiempo también es una obra interior. ¿Ah? En el corazón, dice, es derramado el amor de Cristo, basado en Romanos capítulo 5, 5. Y ese amor de Dios en el corazón es Cristo morando en el corazón por medio de su representante, el Espíritu Santo. Y ese amor, dice, va a transformar el corazón, una transformación completa. Habíamos comparado con la transformación de la oruga del gusano. El arrepentimiento es reconocer que somos gusanos, que no valemos para nada, somos pecadores. ¿Ah? Y ahora, por fe, aceptamos a Cristo, su justicia, y ese amor, dice, es colocado en el corazón y transforma nuestra vida. Y seremos completamente transformados a imagen y semejanza de Dios. Así que entonces, justificación no solamente es perdón y que Cristo nos garantiza porque aceptamos a Cristo, sino que el amor de Cristo va a transformar nuestra vida completamente en un hombre nuevo, en nueva criatura. Eso es justificación por la fe. Es una obra externa e interna al mismo tiempo. Tercera pregunta. ¿Por qué dice el justificado es justo y a la vez es pecador? ¿Ah? ¿Por qué el que ha sido justificado es justo en Cristo y a la vez sigue siendo pecador? Bueno, la respuesta es, delante de Dios, el cristiano es justo, porque Dios ve el corazón, porque ya tiene el amor de Dios. Pero al mismo tiempo, la naturaleza pecaminosa, el hombre natural, está allí y sigue siendo pecador. Si ya no depende de Cristo, si se ha desprendido de Cristo, se ha apartado de Cristo o ha cometido un pecado, una falta, sigue siendo pecador. Y la respuesta lo podemos leer en Mensajes Selectos, tomo 1. Mensajes Selectos, tomo 1, 429. Dice así. Pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes que pueda efectuarse la justificación, y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe viviente. Y ahora vamos a leer en Mensajes Selectos mismo, en 461 también, ahí nomás en la misma página. Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado, pues todo el cielo con sus recursos ilimitados ha sido colocado a nuestra disposición. Hemos de exaltar o hemos de extraer del pozo de la salvación. Cristo es el fin de la ley para justicia para todo el que cree. Entonces, somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo, habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo. Dios nos declara justos y nos trata como tales, y nos contempla como a sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abundó el pecado, abundó la gracia. Así que entonces,
El que es justificado, al mismo tiempo es justo, vive una vida de justicia, porque depende de la gracia, depende del Espíritu, depende de Cristo, porque donde hay gracia, no hay pecado. Romanos capítulo 6, el verso 14 dice, el que está en el reino de la gracia, el pecado no se enseñoreará, entonces es justo. Mientras está unido, está conectado, vive con Cristo, es cristiano, es justo, es convertido, es justo. Pero cuando este justo acepta seguir su inclinación, acepta hacer su voluntad y comete pecado, sigue siendo pecador. Porque la naturaleza pecaminosa va a continuar hasta al fin del tiempo de gracia o hasta la resurrección o hasta la venida de Cristo. Recién va a desaparecer la naturaleza pecaminosa. Entonces el creyente justificado es hombre espiritual y al mismo tiempo sigue siendo un hombre natural. Solo que hemos estudiado que el hombre natural, el hombre egoísta, debe estar en la cruz para que no pueda actuar. Muy bien. Vamos por la cuarta pregunta. ¿Por qué el apóstol Santiago en su libro dice que el hombre es justificado por las obras? ¿Ah? ¿Por qué el apóstol Santiago dice que el hombre es justificado por las obras? Vamos a leer esto en Santiago 2, 21 al 24. Santiago escribe de Abraham y dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Entonces Santiago está hablando de la justificación por las obras, que Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2, 21 al 24. Y Mensajes Selectos, tomo 1, 4, 29, complementa y dice, a fin de que el hombre sea justificado por la fe debe alcanzar un punto donde domine los afectos e impulsos del corazón. Y mediante la obediencia, la fe misma es hecha perfecta. Entonces, ¿por qué Santiago dice que el hombre es justificado por las obras? La respuesta está en Romanos 4:2. Dice, Romanos 4:2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces Santiago está hablando que el hombre es justificado por las obras para poder mostrar delante de los hombres, pero no delante de Dios, dice. Delante de Dios solo es justificado por la fe, porque Dios conoce el corazón, si tiene fe verdadera o no tiene fe verdadera. Y la fe verdadera siempre se va a demostrar en obras. Pero el hombre necesita ver las obras. Entonces, delante del hombre tiene que mostrarse los frutos. Santiago está hablando del fruto de la fe, del fruto de la justificación por la fe. Entonces, así se responde esta pregunta. Delante de Dios, la justificación es solo por fe. Pero para mostrar a los hombres, tiene que verse los hechos. Entonces, la salvación es solo por fe. Pero la demostración delante de los hombres se ve la obediencia, el fruto. Por eso Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Bien, ahora vamos por la quinta pregunta. Si somos salvos por la fe,
y la salvación es totalmente por fe, no por obras. Entonces, ¿cuál es la parte del hombre? ¿Ah? ¿Cuál es la parte del hombre? La parte del hombre es ejercer fe, aceptar a Cristo como su Salvador y renunciar a su vida pasada y permanecer en Cristo. ¿Ah? Esa es la parte del hombre. Podemos resumir en tres, ¿ah? Solamente en tres aspectos. ¿Ah? La fe, la entrega y permanecer en Cristo. Y toda la obra de transformación, toda la obra de santificación y toda la obra de obediencia, que es el resultado de la fe, es obra de Dios. Porque el libro de Filipenses dice, Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. En Tesalonicenses también, 5:23 dice, el Dios de paz os santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, toda la obra de justificación y santificación es obra de Dios. La parte del hombre es creer, pero fe verdadera. Una fe que produce obras, porque una fe verdadera siempre va a producir obras. Donde hay fe, aparecen las obras, dice. Y luego tiene que entregar su vida, una entrega completa de lo que el hombre es, el hombre natural, entregar el yo, el egoísmo a Cristo y entregar con todas sus cargas, los afanes de este mundo, los bienes o las cosas que ha obtenido en este mundo, el hombre egoísta, todo eso tiene que entrega, nada más, entregar y permanecer en Cristo. Pero mientras permanece en Cristo, tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Porque Cristo cuando entra al corazón dice, yo voy a comer con ustedes. Cristo va a ser el maestro. Vivir de la palabra. El justo vivirá por fe de la palabra de Dios. Y tiene que orar sin cesar. ¿Ah? La parte del hombre en permanecer es orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Oración es comunicarse con Dios, estar conectado con Dios. Así como nosotros hablamos por celular permanentemente. Es como si estaríamos hablando con Dios conectados por el celular día y noche, hablándole a Él y escuchándole a Él. Permanecer en Cristo. Orar sin cesar quiere decir estar comunicados, conectados, unidos con Cristo permanentemente. Esa es la parte del hombre. Por eso dice, estad quietos y puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Pelea la buena batalla de la fe. La parte del hombre, entonces, se resume en tres aspectos. ¿Ah? Pelear la batalla de la fe, confianza, entrega de nuestra vida y depender, permanecer en Cristo constantemente. Muy bien. Vamos a la sexta pregunta. ¿Qué significa la justicia imputada y la justicia impartida? ¿Qué significa la justicia imputada y la justicia impartida? La justicia imputada es la vida perfecta de Cristo que recibimos nosotros, se nos acredita a nosotros. ¿Ah? Nosotros no tenemos una vida perfecta, somos pecadores y Cristo nos concede, nos acredita, nos regala de gracia su vida perfecta para que nosotros con esa vida perfecta podamos satisfacer la condición de la vida eterna. Porque Dios no puede dar, dice, salvación ni vida eterna al pecador, sino necesita ser perfecto, perfecta obediencia. Pero como no tenemos, entonces Dios
o Cristo nos da su vida perfecta. Eso es justicia imputada. Recibimos de gracia como un regalo. ¿Y qué es justicia impartida? Justicia impartida es que Cristo pone su vida en nosotros, en el corazón, su amor, su vida de amor. ¿Ah? Escribe la ley en el corazón. Porque Salmos 48, ¿qué dice? Cristo dice, Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mis entrañas. La vida de Cristo era una vida que en su corazón tenía el amor, la ley de Dios escrita y vivió una vida perfecta. Esa vida nos quiere impartir. Todos los días nos quiere impartir. Por eso la entrega, la justificación es todos los días. No se puede separar la justicia imputada de la impartida. En cuanto recibimos la justicia imputada, somos justificados, declarados justos y recibimos el amor, inmediatamente recibimos la justicia impartida. Es el vestido, el manto inmaculado, la vida perfecta de Cristo que todos los días desarrollamos, que lo vivimos. ¿Ah? Es como una planta que nace, todos los días crece. Crecemos en obediencia, crecemos en perfección, crecemos en justicia, justicia impartida. Tanto la justicia imputada y la impartida es por gracia, es un regalo de Dios. Dios nos lo da, Dios ya lo hizo en la cruz. Necesitamos solamente igual, creer, aceptar y entregar nuestra vida en sus manos, depender de Él y permanecer en Él. Así se cumple la justicia imputada y la justicia impartida. La pregunta 7. Romanos capítulo 7, que Pablo dice que el bien que quiero hacer, dice, no puedo. ¿Se refiere a un hombre justificado o a uno que no es justificado? Esa es la pregunta 7. Romanos capítulo 7, entonces, se refiere, dice, a un cristiano sincero, pero que no se ha entregado completamente. Está tratando con sus propias fuerzas de obedecer, de alcanzar justificación y de alcanzar santificación. No ha hecho una entrega total, es una entrega a medias. Es un cristiano a medias. Todavía es esclavo de sus tendencias, de sus inclinaciones, es esclavo todavía del egoísmo. No ha hecho una entrega completa. Y ya hemos estudiado acerca de la entrega a medias. Los apóstoles, por ejemplo, estaban entregados a medias hasta que Cristo resucitó. Hasta ahí. ¿Cómo era esa entrega a medias? Por ejemplo, ellos habían entregado, dejado todas las cosas de este mundo, pero todavía no habían entregado su yo, su ambición egoísta. Ellos tenían todavía esa ambición de tener puestos importantes en el reino de Cristo. Pero también acontece que otros también entregan su yo, su corazón, pero no entregan las cosas de este mundo. Entrega a medias. Entonces, estas personas, estos creyentes, no van a poder obedecer perfectamente. Su obediencia va a ser a medias y perfecto. Eso es lo que Pablo habla en Romanos 7. Pero a la final, Pablo, ¿qué dice? Termina diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? A la final reconoce, se rinde, ¿y qué dice? En Filipenses capítulo 3, allí el apóstol Pablo relata su experiencia y dice, a la final dice, toda mi vida, dice, pasada, toda mi vida egoísta lo tengo por basura. Me rindo a Cristo, soy pobre, ciego, miserable, desnudo, y me entrego a Cristo completamente. Y dice
En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Así que se terminó la experiencia de Romanos 7. Ya no voy a intentar ni desear, sino entrego mi vida y Cristo va a hacer la obra completa en mí. Yo voy a confiar mi vida. Confiar es entregar mi vida, que Cristo va a hacer realidad la salvación completa. Ahora voy a renunciar a mi vida. Ya no voy a actuar yo. Ya no voy a querer ni hacer, sino ahora voy a depender de Cristo. Y voy a permanecer en Cristo y voy a recibir su espíritu, su gracia, vida nueva, y Cristo va a vivir en mí. Yo voy a seguir siendo pecador, pero pecador en la cruz. Mi vida pecaminosa va a estar en la cruz. Ya no voy a actuar humanamente, ni en pensamientos, ni en palabras, acciones. Cristo va a vivir su vida en mí. Cristo vive en mí. Va a vivir la vida de Cristo, una vida de justicia. Así que Romanos 7, así podemos entender. Pregunta 8. ¿Los judíos eran salvos por obras en el Antiguo Testamento o eran salvos por gracia y por fe también en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Esa es la pregunta. 8. Esta pregunta 8 se responde con el Antiguo y el Nuevo Pacto. Los que entienden que el Antiguo Pacto era del Antiguo Testamento y se salvaban por obediencia a la ley, entonces es el Antiguo Pacto. Y entienden que en el Nuevo Pacto ya es salvo por gracia y por fe. No es así. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación no es por obras. No es por obediencia a la ley. Y no es por parte humana. El hombre no debe participar. Tanto la salvación en el Antiguo y el Nuevo Testamento es por fe y gracia. Así que es una mala comprensión decir que en el Antiguo Testamento es por obras y en el Nuevo es por fe. La Biblia nos habla que Abraham dice en Romanos capítulo 4 que Abraham fue justificado solamente por la fe y recibió la promesa por fe. ¿Y cómo se demuestra eso? Se demuestra con Gálatas capítulo 4, donde dice que Abraham quiso hacer las obras, intentó hacer obras, querer cumplir la promesa de Dios por obras. Puso la parte humana del antiguo pacto. Tomó a Agar para tener ese hijo de la promesa. ¿Y Dios qué le dijo? Dios le dijo, es el antiguo pacto, es el pacto del Sinaí. Deséchalo a Ismael, despídelo a Ismael de tu casa y a Agar también, porque es la salvación por obras. El hombre no debe poner su parte. Toda la salvación es por fe. Las obras son el resultado, el fruto de la salvación. Somos salvos para obedecer. Y esa obediencia no es nuestra. Mensajes Selectos dice que no es la obediencia del hombre, es la obediencia de Dios en el hombre. Y la gloria esa es a Dios. Así que salvación por obras no existe. Todo es por fe. El que está intentando, dice, alcanzar el cielo, obedeciendo a la ley, está intentando lo imposible. Porque el hombre egoísta, el hombre pecador, el hombre natural, el hombre torcido, no puede obedecer perfectamente. Es una máquina malograda. En el próximo estudio vamos a estudiar eso. Vamos a avanzar. Pregunta 9. Pregunta número 9. Dice, si acepto, dice, por fe a Cristo, la salvación, y soy salvo por fe y gracia, ¿puedo seguir viviendo como yo quiero? No, porque el que ha aceptado a Cristo por fe verdadera, ¿no?
y por gracia se ha hecho la entrega completa de su vida y ahora pues es injertado, es adoptado en la familia del Rey. ¿Ah? Ahora no puede vivir como él quiere, no puede hacer su voluntad. Por eso Jesús decía, aquella última noche que fue a orar en el Monte de las Olivas, Cristo oró 3 veces. ¿Ah? Padre, dice, no sea hecha mi voluntad, no sea como yo quiero. ¿Ah? Ahora voy a morir en la cruz, pero no como yo quiero. Voy a sufrir por los pecados de la humanidad, pero no como yo quiero. Así que el que es justificado no vive como él quiere, porque el yo está en la cruz, está subyugado, ¿ah? Está enyugado con un yugo a Cristo, no puede actuar como él quiere. O tiene ya el freno del Espíritu Santo, ya no puede actuar como él quiere. Pero está en libertad de decidir si el hombre justo, si el hombre que ha sido justificado, salvado, si él quiere actuar como él quiere, puede hacerlo, pero pierde la justificación. Así que entonces es vivir dependiendo de Cristo y vivirá la vida de Cristo. Por eso el justo dice, vivirá por la fe. El justo no vive por obras ni confiando en las cosas de este mundo. Pregunta 10. ¿Requiere obediencia para ser justificado? ¿Hay que hacer algo para ser justificado? ¿Obedecer alguna ley, alguna norma o los 10 mandamientos, algo? No, definitivamente que no. Es justificado para obedecer. Es hijo de Dios y el hijo de Dios siempre va a obedecer a su papá. Es como los niños. ¿Ah? El niño, aunque sea niño malo, niño que no es bueno, siempre el niño va a obedecer. Más o menos el niño obedece hasta los 8 años. ¿Ah? Así es la vida cristiana. El justificado es hijo de Dios y va a obedecer siempre a su papá, porque es justificado, es salvado para obedecer. Vamos con la siguiente pregunta, 11. Si la salvación por gracia y fe, o si la salvación es por gracia y por fe, ¿por qué Jesús al joven rico le dijo, guarda los mandamientos? Ah, una pregunta interesante, ¿no? Si la salvación es por fe y gracia, ¿por qué Jesús le dijo al joven rico, guarda los mandamientos, obedece los mandamientos? ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, la respuesta se responde con el carcelero de Filipos. ¿Ah? Cuando Pedro y Juan estaban en la cárcel, ¿ah? Por predicar el Evangelio, porque ellos no podían, ellos dijeron, no se nos puede predicar el Evangelio. ¿Ah? Solo hay que obedecer las leyes del mundo, de las autoridades, cuando no están contra la palabra de Dios. Y si están contra la palabra de Dios, nosotros no podemos obedecer, tenemos que obedecer a Dios. ¿Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Obedecer a los hombres antes que a Dios? Así dijeron. Y por eso fueron puestos en la cárcel, en Filipos. ¿Y qué hacían Pedro y Juan en la cárcel? A ellos dice, toda la noche estaban encadenados, pero ellos estaban felices, contentos, ¿ah? Bienaventurados, felices de sufrir por predicar el Evangelio por amor a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos ya no tenían el hombre natural, ya no tenían el egoísmo, el yo. El hombre carnal, el hombre viejo es el que se lamenta, es el que llora, es el que maldice, es el que se siente mal. Estaba en la cruz. Ellos eran hombre espiritual. Ellos estaban felices. Estaban como en el templo. Toda la noche pasaron, dice, orando, cantando y conversando.
Y el carcelero al otro lado de la pared estaba escuchando y se maravillaba. Nunca en su vida había visto ni escuchado una historia que los presos estén felices en la cárcel como en su casa, como en la iglesia, como en una fiesta. Y pasó el terremoto a medianoche y no se escaparon. Ellos podrían haber escapado, pero el Espíritu Santo les dijo que permanezcan allí, porque ellos no querían que el carcelero se mate, se asesine, porque cuando los presos escapaban, el carcelero era asesinado, era decapitado. Ellos amaban a esa alma, no querían que muera esa alma, por eso se quedaron. Y sucedió al día siguiente, pues, la conversión del carcelero. El carcelero que dijo, señores, dijo, hermanos, dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta que responde la pregunta del joven rico. Pero el joven rico conocía la salvación. Él era un creyente profeso, ¿ah? Un creyente que se había entregado a medias a Dios. Servía a medias a Dios. Servía a Dios y servía también al mundo. O sea, obedecía los mandamientos de Dios, trataba de obedecer y también amaba las riquezas, los bienes, la comodidad de este mundo. Entonces, ¿su pregunta cuál era? Su pregunta era diferente al pecador arrepentido. Él preguntó, maestro bueno, dice, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? No preguntó de la salvación, porque él creía que estaba salvo. Él preguntó, ¿qué debo hacer para tener vida eterna, para vivir eternamente? Entonces son dos preguntas diferentes. Una es para salvación y el otro es para tener vida eterna. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Ah, el creyente verdadero, el sincero, el que reconoce que es pecador, miserable, pobre, ciego, que no vale, pregunta, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le respondieron los apóstoles? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ah, para la salvación no necesita obras. Ah, necesita solo fe, entrega y permanecer en Cristo. Pero el que es salvado, el que es justificado, ahora va a obedecer. La obediencia va a salir de adentro, porque ya recibió el amor de Dios, a Cristo en su vida. Y el amor, dice, es la ley de Dios, la ley real, la ley verdadera en el corazón. Y la obediencia por amor va a fluir como un manantial. El amor como un motor lo va a impulsar a hacer las obras. Y esa es la preparación. La justicia impartida es la preparación, la idoneidad para vivir eternamente. Entonces, justificado es salvado para obedecer y obedece para vivir eternamente y eternamente obedecerá. El joven rico entonces estaba preguntando para vivir eternamente. Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Pero él no podía guardar los mandamientos porque no estaba salvo, no estaba convertido, no tenía amor en el corazón, solo tenía amor egoísta. Así que son dos preguntas diferentes, no hay que confundir. Pregunta número 12, la última pregunta llegamos. Dice, ¿cómo la justicia de Cristo nos es dado? ¿O cómo recibimos la justicia de Cristo? Bueno, ¿o qué cosa es la justicia de Cristo, en otras palabras? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Cómo es o qué cosa es la justicia de Cristo? La justicia de Cristo no es la vida perfecta de Dios, no es la santidad de Dios. Ese manto, esa justicia de Cristo por el cual somos salvos, es la vida perfecta de obediencia sin pecado de 33 años que Cristo vivió en este mundo.
Cristo desde nacimiento hasta su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, vivió una vida santa, una vida consagrada, una vida sin pecado, ni en pensamientos, ni en deseos, ni en actos. Eso es la justicia de Cristo. Eso es lo que al justificado Dios le concede, le da, ¿ah? Le acredita, le regala. ¿Ah? Es el manto de la justicia de Cristo. ¿Ah? El pecador internamente sigue siendo pecador, pero es cubierto con esa justicia. ¿Ah? Esa es la vida perfecta. Y ahora, esa vida perfecta tiene que ser impartido en el creyente. El creyente cada día tiene que vivir esa vida. ¿Y cómo va a vivir? De la misma manera que Cristo nos dejó el ejemplo. Cristo, ¿cómo empezó esa vida perfecta? Cristo primero nació engendrado por el Espíritu Santo, pero en María en carne humana. María tenía la carne humana, naturaleza egoísta, el yo, la mente carnal. Pero fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, Cristo nació un hombre espiritual, un hombre nuevo, un hombre justo. La Biblia dice en Mateos capítulo 2 y también en Lucas capítulo 1, creo, dice, nacerá, dice, un santo varón. Cristo nació santo, justo, bueno. Y por eso Cristo ahora todos los días se consagraba, todas las mañanas iba a entregar su vida, iba a hacer una entrega de su vida a Dios su Padre para depender de su Padre, para nunca apartarse. Y cumplía los planes de Dios. Por eso Jesús decía, no hablo mis palabras, no hago mis obras, sino Dios pone las palabras, eso hablo. Dios pone las obras, eso hago. No hago mis planes, yo no planifico, sino Dios pone los planes para el día. Así vivió Cristo dependiendo permanentemente hasta su muerte, hasta su resurrección. Cristo no tenía un intercesor, porque si Cristo hubiera fallado en un punto nomás, así como Moisés falló en el desierto, ya el plan de salvación se hubiera echado a perder. Cristo no tenía intercesor, por eso no pecó. Así vivió perfecto. Esa es la justicia de Cristo, la vida perfecta que nos quiere dar a nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos tener esa vida? Bueno, el ser humano, nosotros no hemos nacido en este mundo engendrado por el Espíritu Santo, sino hemos nacido engendrado por un padre también carnal, egoísta, y por una madre con naturaleza egoísta también. Pero Cristo ha muerto. En la cruz dice, ha hecho completa la salvación para que nosotros podamos vivir como Cristo. Entonces, el que comprende la vida de Cristo, sacrificio de Cristo, la renuncia de Cristo, Cristo se despojó, dejó todo el cielo y vino a vivir, ¿no? Y entregó su vida y murió en la cruz y resucitó. El que entiende eso, entonces acepta a Cristo. El que cree en Cristo, San Juan 1, 11 y 12 dice, los que le recibieron por fe a Cristo, ahora son engendrados por el Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da una vida nueva. El que cree nace a vida nueva por el Espíritu Santo. Nosotros hoy podemos nacer a vida nueva si aceptamos a Cristo. Y cuando nacemos a vida nueva, engendrado por el Espíritu Santo, entonces ahora tenemos que nacer como justos. ¿Ah? En el bautismo morimos al mundo, al pecado, al yo. Este hombre viejo muere y nacemos a una vida de justicia, con un amor en el corazón, con corazón nueva, mente nuevo, así como Cristo nació de este niño, pero nosotros de viejo nacemos.
y va a ser difícil entender como Nicodemo. Necesita fe, estudio y estar dispuesto a aprender. Ahora nosotros tenemos que depender permanentemente ¿de qué? De Cristo. Cristo tiene que vivir en nosotros. Pero la diferencia es que nosotros tenemos inclinaciones. Tenemos, desde que hemos nacido hasta el momento del nacimiento nuevo, hemos adquirido costumbres, hábitos, inclinaciones. Esos siempre van a llevarnos al pecado y podemos caer. Por eso la Biblia dice, no hay justo que no peque. Aún Adán y Eva pecaron. Aún Lucifer en el cielo, el ángel santo pecó. Nosotros también podemos pecar. Pero para eso Cristo ha provisto en el cielo intercesor. Cristo es nuestro abogado y nuestro intercesor. Si pecamos nosotros, dice, inmediatamente abogado tenemos. Primera Juan 1:9 nos habla y todo el libro de Primera Juan. Abogado tenemos. Y nuevamente somos reconciliados, nuevamente somos justificados y conectados y seguimos la vida cristiana. Por eso dice, el creyente puede dejarse llevar por sus inclinaciones, por sus deseos, pero tenemos un intercesor. Así podemos aprender a vivir la vida cristiana. Dios nos da la segunda oportunidad. Está garantizado entonces, mientras estamos unidos a Cristo, conectados a Cristo, en comunión con Cristo, somos santos, somos justos, el pecado no tiene dominio. Si estáis en Cristo, Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará. Y hay muchos textos bíblicos. Muy bien, así que entonces, ahí están las 12 preguntas en los cuales resumieron la justificación por la fe. Pero nosotros lo aprenderemos en 2, 3, 4, 5 meses. Con calma. Y terminamos leyendo en este libro Eventos del Tiempo Final, página 29. ¿Cómo podemos saber que estamos justificados entonces? En la experiencia, en la vivencia. La teoría hemos estudiado. Ahora la experiencia, para cerrar con broche de oro este recuento, este resumen de lo que los hermanos han enseñado en la Unión Colombiana. Y eso se ha transmitido a nivel mundial por Internet. Así que ustedes pueden entrar en Facebook, en Unión Colombiana de los Adventistas del Movimiento Reforma, IASD-MR, Unión Colombiana IASD-MR. Y ahí van a escuchar ustedes todo eso. Pero ahora leamos Eventos del Tiempo Final, página 29. ¿Cómo yo puedo saber si estoy justificado y estoy viviendo la justificación? ¿O es que he perdido la justificación y necesito nuevamente reconvertirme? Y también hay rebautismo también, para continuar la vida cristiana de ser justificados en obediencia perfecta para vivir eternamente. Dice así, la justificación por la fe se manifestará por medio de una transformación del carácter. Si mi carácter ha sido transformado y tengo el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. ¿Cómo es el carácter de Cristo? Manso y humilde de corazón, que sigue al Cordero. Es como el Cordero que sigue a su pastor por donde quiera que va. ¿O es que yo sigo teniendo el carácter del hombre natural, el carácter del yo, del egoísta, del hombre carnal, de la mente carnal, del hombre animal y del hombre natural? Y si es del hombre animal, ¿cómo es el carácter del hombre animal? El animal es una bestia. Hoy en día la falsa religión. Los falsos religiosos tienen el carácter de la bestia. El papado tiene el carácter de la bestia.
el protestantismo también. ¿Y cómo es ese carácter? Es un carácter violento, es un carácter malo, es un carácter que se molesta, así como un animal. Solo el cordero a veces no se molesta, pero los demás animales, a ver, moléstenle. Al perro dice, jálenle la oreja. Es bravo. ¿Qué carácter tenemos? En la familia, en el hogar, renegamos, reaccionamos, hablamos palabras fuertes, insultamos, ofendemos, nos molestamos, estamos descontentos, criticamos, hablamos mal de las personas, solo tenemos el carácter egoísta, carácter de la bestia. Y si no cambiamos si no decidimos en cambiar ese carácter, recibiremos la marca de la bestia. Pero si hoy aceptamos el sacrificio de Cristo, la vida de Cristo, el amor de Cristo, y renunciamos a nuestra vida como Pablo, decimos la vida religiosa que he vivido hasta aquí, la vida en el mundo que he trabajado, la vida que he vivido en mi familia, la vida que he estudiado, lo desecho, es basura, no me sirve. Porque me han enseñado psicología, educación del mundo, me han dicho que tengo que aprender a hablar buenas palabras, a tratar bien a las personas, tengo que comportarme bien, tengo que tener ética. Si eso no me ha funcionado, lo desecho como basura. Necesito el amor de Dios en el corazón y el amor es el que produce el carácter de Cristo. Eso se llama justificación por la fe. Si tengo a Cristo, el amor de Dios en el corazón, la ley de Dios escrita en el corazón, y vivo permanentemente dependiendo de Dios, ya me he olvidado del mundo, ya no me preocupo del mundo, porque Cristo es mi Padre y Él me va a alimentar. Él va a poner todas las cosas necesarias para esta vida, porque al pueblo de Israel le dio el Canaán terrenal. A Adán y Eva le entregó un huerto. Para el justo, Dios tiene preparado todo para subsistir en este mundo. No hay que preocuparse, hay que vivir en Cristo. Entonces, soy justificado y debo mantener esa vida de justificación. Que Dios bendiga su palabra. Confiamos que Dios bendiga estas palabras y que Dios pueda iluminar nuestra mente, nos dé su espíritu, tenga compasión de nosotros para comprender esta gran verdad que puede liberarnos de este mundo de pecado, de este mundo que vive en conflicto, de este mundo que hace imposible seguir viviendo aún para el creyente y para el no creyente. Gracias por vuestra atención. Amén. Será hasta el próximo día.